Se calcula que hay entre 1.600 y 1.800 millones de musulmanes en el mundo, es decir, representan el 23% de la población mundial. Un número que en un siglo XXI, en el que hay absoluta libertad de culto, debería de no ser trascendental. ¿Por qué entonces esta importante cantidad de musulmanes resulta amenazante para tantos gobiernos occidentales? Veamos esto. Como en todas las religiones del mundo, en el Islam tenemos distintos niveles de religiosidad. Podemos encontrar jóvenes universitarios musulmanes que conviven a diario con un mundo secular porque tienen la plena intención de integrarse y aportar a la sociedad. Mientras que de manera simultánea hay otros millones de musulmanes que se encuentran recluidos en países radicales, países como Pakistán o Afganistán, en donde viven sin tener contacto con nada que no sea islámico, en una rutina que se rige bajo las más estrictas leyes del Islam. Los gobiernos europeos no tienen inconveniente ni con los musulmanes moderados que se integran a la sociedad dentro de Europa, ni con los que se encuentran en los países musulmanes, aislados, viviendo el Islam más radical. La hostilidad más bien surge con aquellos musulmanes ortodoxos y aislados que se encuentran viviendo en países europeos. Pero ¿por qué estos musulmanes representan una incomodidad para sus respectivos gobiernos? Esta pregunta se responde de manera sencilla. En años anteriores, los musulmanes llegaron a Europa a través de la inmigración, ya que el Islam nació en el siglo VII en la península arábiga y se fue esparciendo hacia distintos confines de la tierra. Pero en la actualidad, la población musulmana se incrementa a pasos agigantados. Esto debido a la alta tasa de natalidad. Hoy en día, hay cerca de 25 millones de musulmanes en Europa. En Francia, por ejemplo, el país europeo con mayor cantidad de personas fieles al Islam, se informó por fuentes oficiales que hay en dicho país 6.760.000 musulmanes, es decir, el 10% de la población. Estos números son tan impactantes que la escritora egipcia Bat Yeor ya acuñó el término Eurabia, en el que augura una Europa musulmana. Y por su parte, la periodista italiana Oriana Fallaci ha apoyado este término tanto que ya se ha popularizado. Pero ¿cuál es el escenario preocupante de que la población musulmana se multiplique de esta forma? Que un bebé musulmán, al nacer en un país europeo, nace con todos los derechos que la ciudadanía le confiere. Esto quiere decir que con el paso de los años podrá tanto formar partidos políticos como votar por el partido de su preferencia. De esta forma, en el mecanismo automático que es la democracia, una gran cantidad de musulmanes votarán por partidos islamistas. Y de la noche a la mañana, se podrían posicionar presidentes o primeros ministros musulmanes. Así, aquella nación europea perdería su perfil laico y liberal. El miedo de que los musulmanes se multipliquen en Europa, con consecuencias desastrosas, lo planteó nada más y nada menos que un mismo musulmán. Se trata de Omar bin Bakri, un yihadista radical que dijo: utilizaremos la democracia para destruir la democracia. Así que la pregunta sería, ¿qué están haciendo los gobiernos europeos para que esto no suceda? ¿Podría haber una amenaza real en Europa ante la creciente población musulmana? ¿O solo estamos hablando de un caso de islamofobia? Yo soy Nadia Catán, y si el tema te interesa, síguenos en Enlace Judío.